Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este su programa, Un Hogar sobre las Rocas, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Felices de estar de regreso con ustedes aquí a través de YouTube. Recuerden, como les decimos siempre, suscríbanse para que estén siempre al tanto de los recursos y programas de Radio Eternidad y este de Hogar sobre las Rocas. Laura, es nuestro tercer programa de esta nueva temporada, en la que ahora ya pasamos de audio a video, así que estamos todavía en este proceso de irnos acostumbrando a estos cambios, pero muy contentos de que ustedes nos puedan ver. Yo creo que eso nos da una conexión que antes no teníamos. Laura, y hoy traemos un tema que tenemos tiempo tratando de cubrirlo y lo habíamos ido dejando pasar, pero entendemos que ya llegó el momento, y es un tema que se discute mucho en la iglesia, que afecta mucho a la iglesia, afecta mucho a los cristianos, y es de las relaciones en yugo desigual, noviazgos en yugo desigual, matrimonios en yugo desigual, y lo mucho que afecta esto a ambos cónyuges, a la familia, a los seres queridos que los rodean, y al mismo cuerpo de Cristo, porque como somos partes todos de un cuerpo, y cuando el cuerpo sufre, pues todos sufrimos. Y Fausto, recibimos muchas veces preguntas de esposas casadas con maridos inconversos y preguntan: ¿qué hago? ¿Cómo manejo tal situación? ¿Qué debo hacer? ¿Me debo divorciar? ¿Cómo me comunico con él? En fin, o sea que yo creo que va a ser bueno. Por eso lo teníamos muy pendiente, porque ustedes saben que varias veces al año tratamos de tener programas de respuestas a sus preguntas. Entonces nos llegan preguntas por correo electrónico, por mensajería privada, y este es un tema que siempre vuelve y vuelve, y quisimos entonces tratarlo ya de manera directa. Hemos hablado un poquito de manera colateral en preguntas y respuestas, en algunos otros programas, pero hoy vamos a estar hablando de el tema del matrimonio en yugo desigual. Y Laura, yo quisiera empezar planteando 3 escenarios en el que vemos cómo se puede dar esta situación. El primer escenario es aquel en el que uno de los dos novios o esposos no es creyente. Por lo general empieza con un noviazgo donde uno es cristiano, el otro no. Vamos a entrar más en detalles más adelante. Y ahora el noviazgo avanza y se produce el matrimonio. Ahí vas a tener una unión en yugo desigual. Otro escenario, otro caso que se da, es donde ambos son incrédulos, como nos casamos tú y yo, que no éramos creyentes, y en el tiempo Dios salva, Dios redime a uno de los dos, y ahora tú tienes a un esposo o una esposa creyente con un incrédulo. Entonces ahí tienes otro yugo desigual. Y un tercer caso en el que lo vemos suceder también es cuando ambos novios dicen ser cristianos y sin embargo uno de los dos resulta no serlo. Más adelante, cuando ya se casan y pasa el primer año, segundo año, ahí vemos que uno de los dos no era creyente por la forma en que empieza a comportarse, a vivir. Sale a la luz que uno de los dos no era. Entonces, Fausto, vamos a revisar esos 3 casos para que los discutamos. Vamos a empezar por el primero. El que dice uno es cristiano y el otro no. Correcto. El hombre o la mujer, uno de los dos es cristiano, pero su pareja no lo es. Así es. Si hay un texto que es muy claro en la palabra, porque muchas veces, Laura, alegamos que no sabemos cosas, que hay cosas que no están muy claras en la palabra, pero este es un punto que Dios dejó bien claro en su revelación. Es 2 Corintios 6, del 14 al 16, que dice: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. No, más claro de ahí no puede estar. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo.
Y yo quisiera que habláramos un poquito de este texto porque, aunque está claramente aquí explicado, mis hermanos y hermanas, fíjate que Pablo aquí escribiéndole a los Corintios hace referencia a que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora ahora en nuestro interior, de manera que nosotros tenemos somos santos, es decir, Dios mora en nosotros, aunque sabemos que todavía estamos en estos cuerpos corruptibles. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, mora ahora en nuestro interior. Por ende, nosotros somos llamados el templo de Dios. Y entonces, al tú unirte ahora con alguien que no tiene el Espíritu Santo, una persona que es enteramente natural, carnal, pues aquí va a haber problemas. Y Pablo se los está explicando a ellos. Y entonces le dice el incrédulo con el creyente, la injusticia, la iniquidad con la justicia, las tinieblas con la luz. Él hace estas comparaciones de estos dos extremos. Nosotros somos justicia, somos comunión con la luz, somos luz, estamos en Cristo. Entonces la otra persona, aunque se vea muy buena y muy bonita y muy amable y muy educada, no es. Y muy moral. Exacto, y no es cristiano. Van a haber choques, se van a dar choques definitivamente. Y muchas veces, Fausto, estas personas son advertidas por sus líderes, por sus pastores. Yo creo que más que nada, Laura, es lo que yo quisiera resaltar primero es que yo he visto, y tú también conmigo, hemos visto que muchos creyentes, muchos jóvenes que están considerando el matrimonio, ven esto como una sugerencia, como que esto está en la Biblia, pero como hacemos con otras tantas imperativos bíblicos, elegimos creer que esto es algo que está ahí. Que sería bueno. Ajá, pero que no necesariamente es un mandamiento. Es como que si no están los 10 mandamientos, todo lo demás es sugerido. Es algo que Dios aconseja, pero porque que quizá no era para esa iglesia, para ese momento. Para esa situación. Y entonces yo creo que esta es una razón que lleva a muchos novios que están en yugo desigual a proceder con un matrimonio cuando la palabra se lo prohíbe. Esto es una prohibición. Pablo está diciéndonos a la iglesia de Corintios y a todos nosotros que no nos unamos con aquellos que no son de Dios. Como tú bien dices también, vemos en las iglesias que cuando pastores, consejeros prematrimoniales, ancianos y líderes de la iglesia ven esta situación, advierten a los novios, especialmente al que es creyente, sea el novio o la novia, casi siempre, y por eso lo vamos a estar hablando así, aunque no siempre es la novia la creyente con el novio incrédulo, aunque sabemos que no es así siempre. Hemos visto el otro caso también. Algo que vemos, Fausto, y lo hemos visto varias veces, es que personas se convencen quizás diciendo, no, pero es que él quizás no se ha bautizado, pero él está yendo a la iglesia, él está buscando de Dios. Exactamente. Yo quizás sea el instrumento que Dios use para acabar de traerlo a los caminos. Ese, Laura, es uno de los planteamientos que más oigo. Pero pastor, ¿qué tal si Dios me quiere usar a mí como instrumento de gracia para traerlo a la iglesia y que entonces Él lo alcance? Eso significa evangelizarlo. Bueno, ellos no te lo dicen así, pero eso es lo que está diciendo. Porque ni siquiera tú evangelizas fuera. Exacto. no tienes que casarte con él para evangelizarlo. Entonces, eso todo nos muestra, Laura, que hay un desconocimiento de la palabra, porque en ningún momento tú ves que se haga referencia a eso. Si tú tienes un enamorado, una enamorada que no está en el Señor, pues evangelízalo, tráelo a la iglesia, exponlo a las cosas de Dios para que el Señor lo salve. Eso nunca es lo que la palabra dice. La palabra dice que no te unas a Él, que no te unas a ella. Otra cosa, Fausto, que a veces hemos oído es que, y yo conozco personas así, que son morales, que son buenas personas, que son personas excelentes, y uno diría, lo único que le falta es convertirse, lo único que le falta es Cristo, o sea que casi es creyente. Ese es otro, esa es otra cosa que hemos oído dentro de esta primera categoría del novio, del novio o novia creyente con el no creyente, es que nos dicen eso, nos dicen, pero pastor,
Él es un ángel, él es un muchacho perfecto, un muchacho maravilloso. A él lo único que le falta es Cristo. No, o quizás está yendo a la iglesia. A él lo único que le falta es Cristo. Exacto. Fíjense que él se ha puesto de acuerdo en venir a la iglesia conmigo. Como diciendo, mire, ya está casi, ya está ahí al morder el anzuelo. Él está a punto de convertirse. Y la realidad es, Laura, que todos estos son argumentos que el novio o la novia enamorado o enamorada pues recurren, ellos mismos se autoengañan, un autoengaño, porque están enamorados, claro, se quieren casar. Esta es la persona que tienen frente a ellos ahora, y el concepto de que si yo lo dejo ir, si yo la dejo ir, y que yo debo confiar en Dios, que Dios quizás al yo obedecerle y honrarlo con mi obediencia, Dios tiene algo mejor para mí más adelante. En mi incredulidad, yo prefiero más bájalo, más yo prefiero agarrar aquello, en mano que 100 volando. Aquello que tengo frente a mí. Yo prefiero no perder esto. Y cuando entonces los pastores o consejeros le advierten de esta manera, la muchacha, de nuevo, en la mayoría de los casos, pues se niega a pensar que lo voy a dejar ir. Mira qué buen mozo es profesional, él me ama, él me ama, a él le gusta la iglesia, se ha hecho ya de varios amigos aquí en la iglesia, inclusive, pastor. Entonces se dicen todas estas cosas y con eso se autoengañan. Sabemos que el corazón del hombre, Laura, es perverso y engañoso, y entonces se engaña a sí mismo tratando para hacer su propia voluntad, para seguir sus propios deseos, aunque eso los lleve por caminos que Dios no está bendiciendo o recomendando en su palabra. Correcto, así es. El otro escenario, Laura, que planteábamos al principio, es aquel en el que ambos, novio y novia, no son cristianos. Laura y yo no éramos cristianos, éramos católicos nominales, pero no teníamos el Espíritu Santo en nuestro interior. Éramos religiosos, quizá ella más que yo. Y este es el caso que está en segunda categoría. Ambos novios, novio y novia, no son creyentes, se casan como está establecido, y eso es bueno, pero al tiempo uno de los dos es alcanzado por la gracia de Dios que lo salva y el otro no. O sea que el Señor lo salve más adelante, pero conocemos matrimonios, Laura, donde por ejemplo una esposa es salva a los 3 o 4 años de matrimonio y ahora tiene 30 años más casada con un incrédulo y orando por la salvación de su marido, todos los la familia y la iglesia orando por la salvación de ese marido inconverso, y Dios puede que lo salve ya hacia el final de sus días o puede que lo salve más adelante. Entonces en ese caso, Fausto, ya está o él en yugo desigual, no por elección propia, sino por la soberanía de Dios, que por su gracia alcanzó a uno de los dos y ahora están en ese yugo desigual. Pero que Dios dice que permanezcamos como estamos. Tenemos ahí un texto también muy claro en la palabra. Y eso es lo que tiene este tema, Laura, que lo hace más difícil para el creyente. Y que debería ser lo más fácil, pero lo hace más difícil porque no nos deja salirnos con la mía, con lo que yo quiero hacer. Sí. Y es un texto que explica claramente qué hacer en estos casos. Mira lo que dice 1 Corintios 7, del 12 al 13. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. O sea, también está claro. Es decir, que la palabra, Laura, nos demanda permanecer con el cónyuge inconverso. Si el cónyuge inconverso quiere permanecer. Y conocemos matrimonios así en la iglesia, donde este esposo inconverso, su mujer, Dios la salva, ahora ya su estilo de vida cambia totalmente. Ahora ella quiere ir a la iglesia todas las semanas, ella quiere ir a su grupo de oración, ella ya no quiere ir a los bares y a la discoteca con el marido, ella ya no quiere beber con él como bebían los fines de semana, y ahora el matrimonio se mete en una situación muy difícil. Pero el marido, aún a pesar de esto, a pesar de que le han cambiado la esposa, como quien dice, él no se quiere divorciar de ella. Nos pasa, Laura, que muchos sí, hemos visto muchos casos donde entonces ese marido que permanece inconverso
dice, no, es que esta no es mi mujer, esta no es la mujer con la que yo me casé, esto a mí no me interesa, Sí. y entonces se quiere divorciar. Casi siempre pasa mucho también entre las mujeres, porque cuando el esposo no le interesa ir a la iglesia, por ejemplo, y la mujer sí, ella termina yendo sola muchas veces a la iglesia, porque cuando es el hombre que se convierte, casi siempre los demás lo siguen. Aunque me viene a la mente un caso ahora, Laura, de un hermano en Centroamérica que aún servía en la iglesia, la esposa no es creyente, ella va a la iglesia con él, pero definitivamente ella quiere vivir de una manera que él es muy gravoso a él, como líder, como Sí. diácono de la iglesia, él era muy gravoso, y yo me acuerdo que él me escribía muy sufrido, porque Sí. sentía que él no podía servir al Señor como él deseaba, porque la esposa le era Sí. de tropiezo. Yo creo que un consejo para estas personas que están en ese yugo desigual por la voluntad de Dios, porque Dios los tiene allí. Primero, Dios no se le escapa. Eso, Él lo está permitiendo. Yo creo que no debemos dejar de orar por nuestra pareja. Yo recuerdo cuando yo me convertí, yo no sabía el plan de Dios, que Fausto se iba a convertir una semana después. Yo no conocía la palabra de Dios, ni había leído la Biblia, y yo pensaba yo me iba a tener que divorciar. Porque yo decía, ¿cómo va a ser que lo que yo he entendido, Fausto no lo entienda? ¿Cómo va a ser mi vida? O cómo va a ser que yo viva Exacto. con este hombre que no está ahora en la misma página que yo. Claro, yo era totalmente iletrada bíblicamente. Pero las personas que tienen un esposo inconverso o una esposa inconversa tienen que orar. Yo me acuerdo haber orado inmediatamente, Señor, que lo que me pasó a mí le pase a Fausto, por favor. Revélate a él como tú te revelaste a mí. Y él en su gracia me Sí. convierte a mí a los 8 días, aún antes de nosotros llegar a entender Lo que había pasado. lo complejo que iba a ser si el matrimonio hubiera avanzado Exacto. conmigo fuera de la fe. Dios en su gracia ni siquiera nos dejó experimentar. Solo ese comentario que tú hiciste. ¿Qué pasaría si Fausto no Sí, se convierte, sí. Señor? ¿Cómo yo voy a poder seguir con él? Va a ser muy difícil. Pero hay mujeres que están ahí por años. Pero el consejo de la palabra siempre es el mismo. Y lo que pasa es que nosotros nos desesperamos. Pero la palabra dice en 1 de Pedro 3 que estén sujetas a sus maridos. Entonces dice, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, ahí está el inconverso, un inconverso desobediente a la palabra, porque realmente no se ha convertido, no es regenerado. Dice, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces, al final, ella tiene que vivir delante de Dios en santidad, en piedad, en contentamiento, amando a ese hombre, que la conducta de ella pueda traerlo a la fe de ella y dejándole el alma de tu marido a Dios, que es el único que puede salvar. Así es. Y entonces 2 versículos más adelante, en 1 Corintios 7:15, vemos que dice, sin embargo, si el no creyente, si el incrédulo se quiere separar, se separa, pues que se separe. Claro. Está diciendo Pablo. Fíjate, esto está muy claro. Sí. En tales casos, el hermano o la hermana, léase el convertido o la convertida, no está obligado, sino que Dios nos llama a vivir en paz. Exacto. De manera que la instrucción bíblica es muy clara, mis queridas esposas y esposos. Si tú ahora estás en un matrimonio en yugo desigual, el creyente o la creyente no debe dejar a su esposo o a su esposa si ellos quieren permanecer en el matrimonio. Ahora bien, si el que no se convierte quiere salir porque no soporta, vamos a pensar que el Señor no me hubiera salvado a mí 8 días después que a Laura y que ahora pasan 2, 5 años. Y yo no puedo con esta religiosa, con esta mujer que nada más que quiere estar metida en la iglesia ahora y oír canciones cristianas y no me deja oír mi música, ni me deja emborracharme, ni me deja ir a bailar como yo quería. Yo quizás no quiera seguir con ella ya. Y entonces, como incrédulo, voy a apelar al divorcio. Mi argumento es incompatibilidad de caracteres porque a ella me la han cambiado y yo me voy, ella queda libre. Ella puede concederme la separación porque Pablo dice aquí muy claramente que ella ya no va a estar obligada. ¿Ves? Entonces eso es muy importante que estén claros ahí. Entonces, Laura, el tercer caso que habíamos mencionado al principio, Yo creo que este es el más difícil. es el caso donde ambos se casan creyendo que eran cristianos los dos, su noviazgo, ambos eran muchachos de la iglesia, se casan y ya ahora al cabo del tiempo
uno de los dos da señales de que probablemente no era regenerado. Muy probablemente, Laura, era religioso, era alguien que creció en la iglesia, familia creyente, él fue a la iglesia toda la vida, él participaba en las actividades, inclusive servía en la iglesia, pero no había experimentado un nuevo nacimiento, ¿ves? Y ahora casado al año, 2 años, la esposa, que sí es creyente de verdad, está viendo su desinterés por las cosas de Dios, está viendo que él quiere cosas que son del mundo, que él no crece, que no quiere leer su Biblia, que no quiere integrarse ya a las cosas de la iglesia. Si te pones a ver, Fausto, se puede desprender del primer caso algo así. Una persona que se engañó pensando, este hombre sí está buscando de Dios, se convirtió, pero tú sabes que él es muy nuevo en la fe. Y ahora te pasa eso en el matrimonio, que te das cuenta que no es el cristiano que tú pensabas que él era. Y que en la consejería prematrimonial, Laura, lo hemos visto, donde le decimos a la muchacha, oye, Rosita, ese muchacho no es muy nuevo, él apenas está viniendo a la iglesia. Tú tienes que esperar que él dé frutos para saber que esa fe es genuina. Pero ella está deseosa de casarse, ya tiene cierta edad, y ese es el hombre que ya llegó y ese es el que ella quiere. Sí. Entonces, en este tercer caso, en realidad se trata, Laura, muy parecido al segundo caso, porque ahora tú vas a tener un yugo desigual donde no se buscó, o al menos no fue por desobediencia franca como el primer caso, pero ahora tú tienes a uno que es creyente y al otro que no lo es. Y entonces, en estos casos, no hay permiso, de nuevo, como dijimos hace un rato, para separación, porque a menos que el incrédulo quiera salir del matrimonio. Y muchos, Laura, muchos que se ven en esta situación, cuando la pareja, el esposo o la esposa, se revela que no es creyente, se sienten muy mal con Dios y hasta se airan con Dios, porque ellos entienden que no fue su culpa. Ellos entienden que, óyeme, yo creí que me había casado como un cristiano. Señor, tú que todo lo sabes, Señor. Tú sabías que él no era creyente. ¿Cómo me dejaste avanzar con esto? ¿Cómo me dejaste entrar en estas cosas, en este matrimonio, tú sabiendo que yo ahora me iba a ver atrapada en esta situación? Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es imprescindible. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Y entonces, Laura, ¿cómo podemos ayudar o cómo puede el cristiano o la cristiana que está unida en un yugo desigual enfrentar esta situación tan difícil? Y yo creo, por los muchos casos que hemos conocido, yo creo, Laura, que los que caen en la primera categoría, de las 3 categorías que le dimos, de alguna manera siente que en medio de su padecer, en medio de su matrimonio tan difícil, ellas sienten que están de alguna manera viviendo las consecuencias de su desobediencia, porque como les dijimos en la primera categoría, esa novia fue advertida, esa novia se le dijo, pero ella se engañaba a sí misma, y ahora, años después, ella dice, mira, Dios me está haciendo aprender. No vamos a decir que la está castigando, pero la está enseñando. Mira cómo se ve, hija mía, el no hacerme caso, el no hacer lo que yo te digo. Entonces yo he visto en esos casos, Laura, que la esposa tiende a ser a tener cierta resignación mientras ora y tiene a sus hermanas orando por esto, por su marido. Ella tiene como una resignación de que, bueno, Señor, yo tengo que aprender de mi desobediencia y esta es una lección que me toca aprender. Pero en el caso 2 y 3, en las categorías 2 y 3, donde sea que uno se convierte y el otro no, o que los dos se casaron convertidos y resultó que uno no era convertido, pues el que es creyente en la relación batalla mucho con la condición de su pareja y el estado de su matrimonio, porque entiende como que ella o él no se lo buscó,
que no fue que ellos violentaron nada, no fue que ellos desobedecieron, sino que Dios en su soberanía estableció que esto fuera así. Claro. Y ahora le cuesta mucho aceptar su situación, y estas son muchas de las que, Laura, quieren salir del matrimonio porque entienden que no se lo merecen. Como yo cito mucho a aquella hermana en consejería que me dijo: pastor, mi Dios no quiere verme en esta situación, mi Dios me ama y yo estoy segura que no quiere verme en esta situación, sin embargo es su Dios, si es el Dios bíblico, que la tiene en esa situación, o ella tiene un Dios que no es el bíblico, que es lo que hay que determinar. Pero nosotros, Laura, como Ministerio para la Familia, como consejeros bíblicos, no pretendemos decirte que entendemos tu situación, porque debe ser muy difícil. Lo hemos visto en consejería, tenemos hermanos y hermanas en la iglesia que están en esa situación, y reconocemos que debe ser algo sumamente gravoso. Hemos oído los testimonios, algunos hasta hermosos, de cómo aún en medio de esa situación Dios hace cosas por su hijo o hija que están en esa relación. No, y han habido cónyuges, por ejemplo, que no le ofrecen resistencia y van a la iglesia, asisten a los servicios, a las actividades, a los grupos. No se lo hace tan difícil como podría ser. Pero con todo y eso, ellas quisieran ver, o él quisiera ver en ella, cambios y ciertos patrones de conducta. Laura, y que sea salvo. Claro. Porque yo me pongo en la posición de esa hermana con un marido incrédulo, y saber que el hombre que duerme contigo, el hombre con quien tú tienes un pacto matrimonial, no va a la presencia del Señor a la hora de su fallecimiento, a menos que Dios lo rescate en el último momento, como el ladrón en la cruz, a quien el Señor rescata al final. Pero sí sabemos algo, hermana o hermano, que te ves en esa unión. Sabemos que Dios nunca se equivoca. No se le escapa esto. Dios es soberano, es sabio, Él no se equivoca, Él sabe lo que está haciendo, y que todo lo que hace, lo hace con propósito. Y no solo así, sino que lo hace para nuestro bien. Es decir, que eso es algo que queremos, que yo sé que tú lo has oído antes, te lo ha dicho seguramente tu pastor muchas veces, pero es importante que tú le hables esa verdad a tu alma. Cuando tu corazón te quiere engañar y te quiera hacer creer que tienes que salir de ese matrimonio, tu Dios no se equivoca, Él sabe lo que está pasando, Él todo lo hace con propósito que ahora mismo tú no estás viendo, pero que Él lo sabe. Y por sobre todas las cosas, Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Y quizás tú no puedes hacerse preguntas. ¿Qué querrá Dios que yo aprenda en esta situación? ¿Cómo querrá Dios santificarme a través de esta providencia? ¿Cómo quiere Dios que yo lo magnifique a Dios delante de mi esposo o de mi esposa? ¿Cómo quiere Dios que yo sea una persona que lo atraiga a la fe? Esas son las preguntas. Al final se trata, es lo que yo puedo hacer, porque yo no puedo salvar a mi esposo, ni el esposo puede salvar a la esposa. No lo puedo obligar, porque la regeneración es algo que hace Dios. Amén. Ni eres la salvadora de tu marido. Lo único que puedo hacer es orar. Ya hay un salvador y es Jesucristo. Orar y tener un testimonio delante de él. Y no un testimonio de, por ejemplo, como tú decías ahorita, si uno se casa con un inconverso, ahora mi esposo, yo no quiero que él salga, que no vea tal cosa en televisión. Yo no puedo, yo no soy el Espíritu Santo de mi esposo. Esas son las cosas. Que lo hemos visto mucho, Laura, esposas cristianas que ahora no quieren que el marido beba, que el marido vea ciertos programas, que el marido vaya a ciertos lugares. Él no es creyente, él no es salvo. Tú no puedes ahora imponerle, aunque tú creas que es para su bien, tú no puedes imponerle los cambios que ahora tú has dado, porque tú eres el fruto de la regeneración. Entonces tú tienes que tener eso claro. Tú no tienes que emborracharte con él, tú no tienes que ver una película inmoral con él, pero tú no puedes juzgarlo y hacerlo sentir mal, porque esa es la tendencia ahora. Como yo he entendido estas cosas, como Dios ha transformado ahora mi entendimiento, yo quiero que Él también le pase, pero recuerda que no es así que sucede. Eso es el fruto de lo que Dios hace primero, y lo que queremos hacer, Laura, ahora con el resto del tiempo que tenemos juntos hoy, es darle algunas exhortaciones a ustedes, los cristianos y cristianas que se encuentran en un matrimonio en yugo desigual, que los puedan ayudar. Son consejos, son exhortaciones que
que les sirvan como ayuda a la hora de llevar hacia adelante estos matrimonios difíciles de llevar. Y la primera exhortación, Laura, que tenemos es que Dios tiene un consejo en la palabra para la mujer que está en esa situación. Sabemos, y dijimos al comienzo, que vamos a hablar como si fuera la mujer la creyente y el marido el incrédulo, aunque sabemos que hay casos donde es el marido el cristiano y la mujer no, pero para fines de la enseñanza y de lo que estamos tratando. Tú, Laura, hace unos minutos atrás compartiste el texto de Primera de Pedro 3, que hemos citado mucho aquí en Hogar sobre la Roca, pero que en esta primera exhortación cae como anillo al dedo, porque es el consejo que tu Padre Celestial te da a ti, hija de Dios, que está en un matrimonio con un incrédulo. Mira lo que te dice, yo quiero leerlo ahora completo. Dice, asimismo ustedes, mujeres, piensa tú, mujer cristiana, y aún si me está escuchando un esposo, un varón casado, creyente con una incrédula, quítale el mujer y pónselo a hombre. Yo creo que cumple el propósito. No creo que estoy haciendo nada horrible aquí. Yo creo que simplemente lo estoy acomodando para que tú puedas entender el corazón de Dios en cuanto a este tema. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. No es la primera vez que Dios le dice a la mujer que se sujete a su marido, como lo vemos en Efesios y en otras. Aquí al marido le diría, lidera con amor a tu esposa. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, sea porque son incrédulos o porque diciéndose creyentes viven como incrédulos, pueda ser ganado, oye, sin palabra alguna, por la conducta de su mujer, al ellos observar su conducta casta y respetuosa. Voy a seguir con el texto para volver ahí. Que el adorno de ustedes no sea el externo. No es poniéndote muy linda y haciéndote liposucciones y cirugías plásticas y tiñéndote el pelo. Todo eso, no estoy diciendo que todo sea bien, pero sí debe estar atractiva para tu marido. Pero lo que tu padre te está diciendo es, ahí no está el secreto. Ahí no está la clave. Esa no es la clave. Peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que esa belleza sea lo que procede de lo íntimo del corazón, de tu alma, de tu ser, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, no peleón, no acusándolo, no atacándolo porque hace cosas que tú no quieres que haga, un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Me encanta, Fausto, esa oración donde dice, así esperaban en Dios, están esperando en Dios que haga algo. En otros tiempos, las santas mujeres estando sujetas, o sea, ellas esperaban en Dios adornadas por dentro, de la belleza interior, adornadas internamente con ternura, con amor, con servicio a su esposo, esperando en Dios que Él haga esa obra. De manera que fíjate cómo Dios te está diciendo aquí, yo conozco tu situación, hija mía. Yo sé, yo veo todo, yo todo lo sé, y yo sé lo que voy a lograr a través de esta situación, pero yo quiero que tú te sujetes a tu marido, que tú lo respetes, porque yo puedo usarte a ti. Si tú haces como yo te digo, yo puedo usarte a ti como instrumento para llegar al corazón de tu marido y rescatarlo. Y fíjate qué interesante, Laura, se lo dice a la mujer ya casada, no a la novia. No a esa novia de la que hablamos en la primera categoría, donde le dice al pastor, no pastor, pero quizás Dios me quiere usar a mí para salvarlo. No, la palabra es clara en eso. Antes del matrimonio la palabra te dice, no te cases con él, no te cases con él, es yugo desigual, él no es creyente. Pero ahora Dios te dice a la que ya está casada, yo quizás lo pueda ganar para mí, yo quizás lo gane, lo salve a través de ti como instrumento en mis manos. Cuando tú seas respetuosa, con tu conducta casta y respetuosa delante de Él. ¿Ves? Y entonces, como decía Laura,
que ella, esperando en Dios, está sujeta. Es decir, ella está obedeciendo a Dios, orándolo a Dios diariamente por la salvación del alma de su marido, hasta que el Señor un día responde esa oración. Y como decía Laura, en el proceso, Dios está obrando en ti. Dios está obrando en tu paciencia, en tu amor, en tu conducta, en tu bondad, en el fruto del Espíritu, en desarrollar el fruto del Espíritu. Mientras tú das testimonio a este marido inconverso, a quien tú quieres que se enamore de Cristo, que venga a Cristo, y Dios te dice, pues tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar. Sin embargo, Laura, muchas esposas sienten que no quieren ser eso, no quieren ser ese instrumento. Sí. Ella no quiere, ellas entienden que Dios le jugó una pasada, pero al que final, no fue justa. Fausto, no se están sometiendo a Dios. Exactamente. Porque el que tiene la última palabra no es el esposo. Claro. No es el esposo que no se quiere convertir, es que Dios no ha hecho la obra. Entonces al final no se quieren someter a Dios. Amén. Y hay que someterse a sus tiempos. Y está muy bueno eso que tú dices, porque parecería, cuando no enseñamos bien a la congregación, parecería que es una decisión que el marido tiene que tomar. Y ahora yo como esposa me molesto con mi marido porque él no decide. Él es incapaz, él no decide, él es un muerto espiritual. Entonces por eso tú tienes que tener la doctrina correcta. Dios elige, Dios salva. Es una obra que Dios hace donde revive a un muerto y lo trae a vida. De manera que tenemos que tener entendimiento bien de lo que las Escrituras dicen. Así es. Entonces una segunda exhortación que queremos hacerle al esposo o la esposa creyente que está en yugo desigual, es que Dios promete darte a ti la gracia necesaria para vivir dentro de tu matrimonio de una manera que le agrade. ¿Qué dice Laura? Segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden en toda buena obra. O sea que toda la gracia viene de Dios para hacer la obra que Él nos manda. Para que abunden, me encanta eso, Laura, para que abunden en toda buena obra. ¿Qué mejor obra que ser la esposa que Dios te llama a ser cuando tu marido no es el hombre que tú quisieras que fuese? Es decir, que Dios te promete que Él te va a dar la gracia necesaria. Y todas las mañanas en tu tiempo con Él, tú debes clamar, Señor, dame la gracia que yo necesito hoy para ser esa esposa de 1 de Pedro 3, 1 al 6. Donde yo pueda ser un reflejo de tu amor a mi marido, que tú puedas entonces tocar su corazón y salvarlo. Entonces, es muy importante que independientemente de lo que el cónyuge incrédulo haga o diga o deje de hacer, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas y tiene sus ojos sobre aquellos que se llaman suyos, sobre aquellos que Él ha salvado. Claro. No se va a tratar de si el cónyuge incrédulo peca, sino de que el cónyuge creyente se mantenga fiel a Dios. Tú no tienes que dar respuesta por tu marido incrédulo, sino tú das respuesta por tu comportamiento delante de Dios. Y a veces te va a hacer falta sabiduría, y eso también, así como la gracia abunda cuando la pedimos, abunda la sabiduría. Dice Santiago que el que necesita sabiduría la pida, que Dios la da. Entonces pedirle sabiduría, como tú dices, en las mañanas, en oración, pedirle gracia para hacer ese rol de esa esposa que espera en Dios, como decía 1 de Pedro, y que al mismo tiempo está predicando el evangelio sin palabras y sin darle sin decir con la Biblia alguna, por la cabeza. Como dice Laura, ¿y cuántos testimonios hemos escuchado de esposas que están en yugo desigual, que nos cuentan de cómo Dios la ayudó en un momento específico, que ella quería irse a una reunión de oración y el marido entonces pasa tal cosa, o ella tenía tal compromiso en la iglesia y el marido, porque en medio de eso, que vemos como una dificultad, como un problema, Dios está mostrando real para ti. Mira, yo he conocido esposas, hablar que tú dices pero tienes que hacer, si vas a hacer esa historia, tiene que ser muy breve. Sí. Porque yo no he querido hacerla por eso. Sí, no, yo no la voy a hacer entera. Lo que digo es que esa persona ha puesto de lado un compromiso en la iglesia, porque mira qué pasa, muchas mujeres piensan que tengo que ir a servir a la iglesia, tengo que servir. Que ir a la iglesia. Pero se le olvida
que su primer servicio y ministerio es su esposo inconverso en su casa. Amén. Entonces esta hermana Amén. deja de ir a actividades de la iglesia, lista, vestida para salir, porque su esposo le pide que se quede con él. Y ella lo hace con todo amor y el Señor, yo me someto a Con ti. mucha dificultad, porque ella Sí. quiere ir a la iglesia. Pero con dificultad, pero con gozo. Pero ella ha entendido que Sí. su primer ministerio es su Sí. marido. Y ella ha visto fruto de eso. Amén. Amén. Ella ha visto fruto. Y seguimos orando porque Exacto. el Señor algún día toca el corazón del marido. Sí. Una tercera exhortación, Laura, que queremos hacerle al creyente que está en yugo desigual es que el matrimonio es una imagen del pacto de fidelidad entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Fíjate que no es un pacto de felicidad, es un pacto de fidelidad. Y cuando nos mantenemos fieles al pacto matrimonial, a pesar del dolor y el sufrimiento que podamos experimentar dentro de una relación en yugo desigual, estamos dando testimonio del pacto que hicimos con Dios y con nuestro cónyuge cuando entramos en el ministerio matrimonial. Y esto es tan importante. Yo sé que tu reacción va a ser muchas veces querer salir de esa situación. Esto no es de Dios. A Dios no le agrada esto. Esto no está bien. No, tú hiciste un pacto con tu cónyuge el día de tu matrimonio donde Dios era el centro. Y Dios no te prometió que todo iba a ser color de rosa. Inclusive nuestros votos dicen en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. A comentar que los votos se nos olvidan desde que salimos de la iglesia el día que nos Suena casamos. muy lindo el día que los hacemos. Suenan en la iglesia. bellos, pero cuando luego llega la se hora olvida. de obedecerlos y de ponerlos por obra, ahí es que da trabajo, ¿verdad? Así es, de manera que trata de, como te hablé hace un ratico, de que tienes que tener la doctrina correcta para entender bien por qué tu marido quizás no viene a los pies del Señor. Ten también la doctrina correcta en cuanto a la teología del matrimonio. ¿Qué significa el matrimonio? Eso te va a ayudar a poder hacer tu parte con dificultad, como Cristo hizo su parte por ti y por mí. Y me encanta esa idea de que Dios cuenta una historia a través del matrimonio. Entonces, en lugar de yo pensar que es mi historia, la historia de Laura, del sufrimiento de Laura, de que Laura está casada con un inconverso, sino ¿qué está Dios queriendo mostrar a las personas a mi alrededor del Evangelio en este matrimonio como está ahora, con este hombre inconverso y yo creyente? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la simbología del Evangelio que Dios quiere mostrar a mis hijos, a las personas que están a mi alrededor? Cuando nosotros entendamos eso, vamos a empezar a verlo de otra manera. Y eso va a pasar, Laura, cuando yo deje de enfocarme tanto en mí. Exactamente. Y yo puedo enfocarme más en Cristo y en lo que Él quiere hacer conmigo. Sí. ¿Cómo tú quieres usarme, Señor? Sí. Cuando ese cambio de foco se dé, tú vas a ver cómo va a cambiar tu perspectiva de muchas cosas. Una cuarta exhortación o consejo es que siempre, hermano o hermana, va a estar la posibilidad de cambios. Hay esperanza. Siempre, ese sería el otro nombre de esta exhortación. Siempre hay esperanza. Aunque pasen los años y tu cónyuge no se arrepienta, no te canses de clamar al Señor. Nosotros conocemos parejas que tienen 20, 30 años, donde la esposa ora y su familia ora y la iglesia ora, y la pareja no se ha convertido. Pero Dios puede intervenir sobrenaturalmente en cualquier momento, cuando tú menos te lo imagines. Después de años de orar, en el momento más inesperado, Dios puede alcanzar a tu marido, a tu esposa y salvarlo. Tu fidelidad no debe depender, fíjate, del cambio de cónyuge, que ya deje de ser incrédulo, que se comporte de cierta manera. No debes dejar de clamar a Dios, no debes dejar de orar, debes confiar, debes creer, porque piensa también que Dios está probando tu fe. Dios está aumentando tu fe durante esos años en que tú estás viviendo en una situación que no es la óptima. A mí me encanta esa idea de cuando están en el pozo Daniel y sus amigos, que ellos pensaban, mira, Dios es capaz de salvarnos, pero si no lo hace, lo vamos a amar y a alabar y adorar igual. Amén. Igual nosotros pensamos, Dios es capaz de salvar a mi marido. Él es capaz. Él es bueno, Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es un Dios que salva, la salvación es de Él. Pero si no lo hace,
Aleluya. Amén. Y yo sé, Laura, que para muchas, es difícil. Luego de años de orar, llega un día en que dicen, ya me cansé. Pero no puedes cansarte, mi hermana. No puedes darte el lujo de cansarte. Tienes que confiar en Dios. Tienes que creerle y Él va a obrar. Claro. Mira, Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. O sea, Él puede hacer más allá de lo que yo le pido, más allá de lo que yo imagino, más allá de lo que yo entiendo, es capaz Dios de hacer. Dice, según el poder que obra en nosotros. Me encanta ese versículo. Yo lo quiero leer de nuevo porque es que me encanta. Y aquel con mayúscula, el Señor, Dios, es poderoso, oye bien, esposa o esposo que estás en esa situación, para hacer todo mucho más abundante de lo que tú pides o entiendes, según el poder que obra en ti. ¿Ves? Él tiene el poder para usarte como instrumento y para obrar en el corazón. O se te ha olvidado el día que Él te salvó a ti. El día que me salvó a mí no se me olvida. Si Él me pudo salvar a mí, Él salva a quien sea. Entonces no podemos desfallecer. Laura, una quinta exhortación que queremos darle a los hermanos y hermanas que están en un matrimonio en yugo desigual es que Dios va a recompensar tu sacrificio y tu esfuerzo y tu fidelidad a Él. Él la va a recompensar. Dios Él lo ha recompensa prometido. toda obra. Mira lo que dice Efesios 6 del 7 al 8. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Amén. Dios es capaz de recompensar mucho más abundantemente también de todo el costo que nos costó a nosotros el esfuerzo Amén. de serle fiel y de ser un testigo fiel para nuestro esposo inconverso o para la esposa. Y a veces, Laura, cuando leemos algo como sirvan de buena voluntad, creemos que es servir en la iglesia, servir a los pobres. Sí, pero muchas veces servir a tu marido, servir dentro del matrimonio en el que te encuentras, cumpliendo el rol que Dios te ha asignado. Él te dice, sirve de buena voluntad. No porque Él es un buen marido, Él te trata bien, sino porque es al Señor que está sirviendo. Es el Señor el que lo está pidiendo, no los hombres. ¿Ves? Sí. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, que va a haber una recompensa. Oye bien, ningún matrimonio, tú que estás en yugo desigual, el creyente en el yugo desigual, entre dos pecadores, aunque sean regenerados, Laura y yo somos regenerados los dos. ¿Qué tú crees? ¿Que nuestro matrimonio es sin problema? No. ¿Que es todo perfecto? Aún cuando estás casada o casado con un creyente, tu matrimonio va a pasar por altas y bajas. Pecadores. Va a pasar por problemas, por crisis, van a ofenderse, van a pecar el uno contra el otro. A veces cuando tú nos ves aquí hablando en el programa, tú crees que nuestro matrimonio es todo como una fantasía de ensueño, Fausto, y entonces tu matrimonio tú crees que es peor de lo que es. Eso es muy bueno que tú acabas de decir. Muchas veces los que están casados con inconverso idealizan el matrimonio de los dos que son convertidos. O sea, correcto, tu matrimonio debe ser perfecto. Tiene que ser todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y no solo que sea todo lo contrario, porque yo creo que digo, no es perfecto. Exacto, el matrimonio de dos creyentes es en sí, a pesar de los problemas, es maravilloso, porque ahora tú tienes dos creyentes, dos hijos de Dios, adorando a Dios en su matrimonio, en sus vidas. Pero lo que te quiero decir es, no mires el patio de al lado, el jardín de al lado. Que está lejos de ser perfecto. Exacto. Primero, porque no conoces la situación del otro. Y segundo, porque los otros tienen problemas también. Exacto. De manera que enfócate en lo que Dios te pide. También puede que tu cónyuge inconverso no valore tus esfuerzos y sacrificios. Porque como no es creyente, eso que te dice 1 Pedro 3, tú quizás lo estás haciendo y él no lo está apreciando porque él no tiene el Espíritu Santo para discernir y ver esas cosas con claridad. Pero tú sabes que Dios lo ve. Sí. Dios sí lo está viendo. Dios sabe tu esfuerzo. Dios sabe tu dedicación y tu sacrificio, como supo el sacrificio de su Hijo por nosotros. De manera que mantente firme. Quiero leerte una frase que leí en un libro no hace mucho. El autor decía, no debe ocuparte a ti, hablándole al marido o la esposa creyente, si tu matrimonio agrada a Dios o no, porque es el argumento de muchos creyentes en yugo desigual. Es que yo sé que mi matrimonio no puede agradar a Dios. Mira lo que él dice, no te ocupe si tu matrimonio agrada a Dios o no. Lo que debe ocuparte
es que tú agrades a Dios. El círculo alrededor de ti. Dime si eso no cambia toda tu perspectiva. Yo sé que quizás tu matrimonio está lejos de ser algo que sea aroma fragante al Señor, pero tú sabes que Él tiene sus ojos puestos en ti, en la que es su hija, en la que es su hijo, en la que está sufriendo, en la que está sacrificando, en la que está haciendo el bien, en la que está soportando pacientemente, en la que está obedeciendo la palabra. Y en el proceso te dice, déjamelo a mí a Él. En su tiempo, en mi tiempo perfecto, déjamelo. Yo te estoy observando a ti. Mira lo que dice 2 Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera, y no quiero ofenderte al decir que tu aflicción es leve y pasajera. Es comparada al eterno peso de gloria. Exactamente. Ajá. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Cuando Dios nos dice eso es porque no porque tu padecimiento sea leve ni pequeño, es porque Él lo está comparando a lo que te espera en la eternidad, eterna. A la gloria eterna, donde vamos a estarle alabando por la eternidad. Y Laura, hay una última exhortación que no queremos dejar fuera porque ya se nos acaba el tiempo, y es que hay sus excepciones también. No queremos cerrar el programa sin mencionar esto. Habrán matrimonios en yugo desigual, donde especialmente si el esposo no es creyente, puede ser un hombre abusivo que te abusa no solo verbal y emocionalmente y psicológicamente, sino físicamente. Que tu vida está en peligro. Exacto, te golpea, te empuja, te ha dado golpes, te has caído, te has golpeado. Y quizás haya niños en el hogar también que puedan estar en la línea de ataque y ahora se vean afectados. Si ese es tu caso, busca ayuda en tu iglesia. No te atemorices, no dejes que te intimide. Dios no te ha llamado a morir bajo las manos de este marido abusador, ¿ves? Ve a la iglesia, habla con tus pastores, llama a las autoridades si es necesario. Tu integridad física, la edad de tus niños, tú eres responsable por la vida de tus niños también. Si hay un hombre en casa que es un abusador, que está atentando contra la vida de ustedes. Hemos visto, Laura, que en la mayoría de los casos esa no es la situación. Son simplemente Exacto. un inconverso que no ama a Dios. Que no está alineado con tus ideas, con tu forma de ver la vida y de vivir. Pero queríamos mencionar esto para cerrar, porque puede que haya alguien oyendo Exacto. que se encuentre en esa situación. Sí. Laura, con esto tenemos que cerrar porque ya se nos ha acabado el tiempo. Recuerden suscribirse aquí abajo. El canal de YouTube de Radio Eternidad. Para que no se pierdan ninguno de los Y queremos programas. darle las gracias a todos ustedes que a través de los años nos siguen, nos han apoyado, ahora ya por video también en YouTube. Y a Radio Eternidad también, Laura, que gracias a ellos podemos traer este programa y estas enseñanzas semana tras semana. Así es. Dios les bendiga, los esperamos en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Hasta luego. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.